Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos hace un momento de todo el proceso de conformación de este comité, de esta asociación ya hoy en día, pero también no todo fue, pues, miel sobre hojuelas, se pudiera decir, ¿no? También tuvieron por ahí un incidente o un pequeño incidente, y a lo mejor la población de La Barranca y la población de Zacualco lo recuerda, porque pues por ahí les publicaron un periodicazo, se pudiera decir de esa manera, donde los acusaban de algo que pareciera que estaba sucediendo. ¿No nos puedes platicar un poco de esa parte, presidente? Sí, claro que sí. Sí, por ahí se pidió el apoyo al ejido de Barranca de Santa Clara, en su participación en un apoyo económico, una donación hacia la asociación civil, ¿no? Hacia el grupo, para el proyecto del templo. Para conocer la historia, vamos a decir. Así es, se gestionó este apoyo durante, yo creo que tardamos más de 3 meses, donde se nos concedió, y por algún error ahí de protocolo, no fue la manera de la votación, por ahí se votó equivocadamente, entonces se volvió a otra reunión, donde se nos hizo una donación, y agradecemos al ejido de Barranca de Santa Clara, donde nos hizo un donativo de 400,000 pesos para este proyecto, que fue fundamental en la etapa de la torre. Era un gasto muy alto, y gracias a ese donativo se pudo concluir esta etapa. Entonces, pues como siempre va a haber personas que están a lo mejor en contra del desarrollo. Entonces por ahí 2, 3 personas estuvieron en contra de este proyecto, y empezaron a meter ruido, ¿no? Entonces, sí, hacer grilla. Hacer grilla, que éramos unos cristeros que estábamos ahí saqueando al ejido, ¿verdad? Sí, que al final yo creo que también es algo importante, y a lo que pues nos vamos a topar con esto, y pues ahora sí que, como dice nadie, es monedita de oro, ¿verdad? Siempre va a haber gente que va a estar en contra también de las cosas, que bendito Dios, cuando es para bien, yo creo que es la minoría, ¿verdad? Son pequeñas voces por ahí, y a veces lamentablemente son los que menos apoyan. Por ahí me acuerdo en una reunión, en una misa allá en Coatitlán, decía allá el padre, ¿saben qué? Les pido este apoyo, y les pido también a los que no van a cooperar que por favor se queden calladitos, porque esos son los que más meten ruido, ¿no? El querer desviar la atención, y el querer poner en tema de juicio el trabajo, ¿no? de este tipo de proyectos, donde pues platicamos, ¿no? Finalmente, gracias a Dios, tenemos un buen trabajo nosotros, y igual queremos regresar al templo y al pueblo, un poquito de nuestro tiempo dedicarle ahí, en hacer algo adicional a lo que ya hacemos, sin buscar un beneficio económico. No somos políticos, tampoco buscan beneficio político. No buscamos ningún beneficio, en ningún sentido, pero finalmente, como decía Mar, pues mucha gente lo ve para mal, ¿no? Oye, ¿por qué ustedes, no? Igual si hay ataques a veces personales, ¿no? Oye, sí, ¿por qué tú? ¿Por qué ustedes? Pues miren, yo más bien les preguntaría por qué ustedes no, ¿verdad? Si todos vivimos en la misma. Así es, porque ustedes no involúcrense, y al final fue una invitación general. Sí. Yo creo que la mayoría de ahí del pueblo, ya sea de los que están ahí de residentes o en Estados Unidos, yo creo que el 98%, sin temor a equivocarme, están a favor del proyecto y apoyando económicamente, ¿verdad? Y lamentablemente otro 2% a veces son muy ruidosos, ¿verdad? Y es un ruido que a veces no ayuda, sí, pero como entretiene, ¿no? Y agregar algo, Alejandro, que es muy importante. Nosotros siempre hemos manifestado una postura, la asociación civil y parte del comité que conformamos está abierto a que nuestra asociación, nuestro trabajo, nuestro equipo tenga una postura incluyente, no excluyente. Nosotros no le negamos el acceso ni la participación a nadie, más bien queremos invitar a todas las personas. Desafortunadamente, te digo, pasó, fue un trago amargo que tuvimos que entender, pero como bien decía mi papá, hijos, no se detengan, están haciendo lo correcto, sigan por ahí, y finalmente creo que en el camino van a encontrar que mucha gente se va a sumar a su proyecto. Entonces, más bien, yo recalcar gracias a todas estas experiencias, hemos descubierto que hay mucho por hacer. Y va creciendo, ¿no? Y va creciendo, y va en aumento. Entonces, dejamos abierta la posibilidad. Nuestra asociación es una asociación incluyente, y dejamos las puertas abiertas para que el día de mañana las personas que quieran integrarse se puedan sumar. Es una invitación para quienes en su momento no han querido participar y lo puedan hacer, son bienvenidos para sumarse, ¿no?
Si hay gente en este momento que nos ve o que va a ver la repetición o incluso que va a ver el programa a través de internet, que quiera sumarse, se tiene que contactar con ustedes, hay un teléfono de ustedes, hay alguna oficina, no sé, algo. Nosotros particularmente celebramos una asamblea por mes, en algunos casos ha sido hasta 2, a veces una cada 2 meses, celebramos asambleas informativas, hay una asamblea normal que se celebra, donde tenemos la apertura para convocar a los nuevos socios, y en esa es cuando nosotros hemos hecho algunas invitaciones. Okay. Inicialmente éramos 7, en la segunda convocatoria que hicimos se agregaron, fueron 20 aproximadamente, 21 personas, entonces posiblemente en los próximos meses vamos a hacer una cordial invitación para las personas que quieran sumarse, vamos a pretender incorporar más gentes, ¿no? Okay. Esa es la intención, de querer sumar y tener más fuerza. Sobre todo eso, fuerza. Omar, vamos a platicar un poco acerca de las imágenes que vamos a mostrar. No sé quién nos pudiera ayudar. En este momento vamos a pedirle a la camarógrafa que se nos puede hacer una toma aquí. Sí, una toma. Para ir platicando pues de lo que se está haciendo ya en este proyecto, ¿no? Es el templo. Es un material. A ver, nada más, Rafa, digo, si nos puedes decir, yo no sabía que era templo de Santa Clara de Asís. Así es. Yo pensé que era nada más Barranca Santa Clara. Sí, el nombre de Barranca nace de nuestra patrona, Santa Clara de Asís. Ajá. Al inicio comentábamos de la congregación franciscana. Santa Clara es de la misma comunidad de Okay. San Francisco de Asís, Italia. Entonces, de ahí viene el nombre, Santa Clara de Asís, Templo de Santa Clara de Asís. Este templo fue creado en honor a nuestra Virgen de Santa Clara, que es nuestra patrona. Tenemos 2 patronas en agosto, que es el 12 de agosto, es el día que celebramos la fiesta en honor a nuestra patrona Santa Clara, y el 2 de febrero pasado, que es a nuestra Virgen de la Candelaria. Son las 2 patronas, las 2 fiestas que tenemos. Hay fiestas importantes que Así es, son vamos a ver la primera imagen. Este es un material que preparamos, que hemos venido documentando, tenemos mucha documentación impresa, tenemos toda esta información, pero un material que preparamos para estar dando información. Y bueno, esta es la primera etapa en la que nos enfocamos, de la que te platicaba Omar. Nuestra prioridad al inicio fue darle trabajo, darle estructura, darle un reforzamiento a nuestras bóvedas. Si ves la primera imagen, esta es como se encontraba nuestras 5 bóvedas principales. Era un ladrillo de jarro normal, sobre el cual se fue creando rezanes, material, y este es el resultado cuando se comenzó a destapar, a intervenir. Esta segunda imagen que aquí vemos es todo el material que se removió, que se quitó, material que las 35 toneladas de fueron material. bastante peso. Entonces se buscó primero liberar de peso, fue la recomendación del arquitecto, el arquitecto que nos guió, que nos asesoró, que se fue el responsable de este proyecto, una empresa especializada. Y la tercera imagen, vemos ahí las bóvedas ya descubiertas, material, es algo importante. Estas bóvedas fueron creadas de tezontle, es una piedra volcánica que es liviana, por su peso, es liviana, sus propiedades son livianas, pero tiene mucha dureza. Entonces, cal apagada, arena de río y tezontle, de eso están conformadas las bóvedas que nuestros antepasados crearon. Grietas, si lo ves aquí, grietas. Otro problema muy importante fue las humedades. Los bajantes, con el mismo material que fueron poniendo, los bajantes se fueron cerrando. Entonces llegamos a tener bajantes de tubos de PVC de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas. Entonces se tapaba el bajante, se llenaba de tierra, se quedaba el agua ahí, se estancaba y se hacía lo húmedo, ¿no? Y la humedad comenzó a filtrarse, se empezó a podrir por si es material. Tú llegabas a las bóvedas, pisabas, pegabas y se cimbraba todas las bóvedas. Todas las bóvedas. Así que vamos. La siguiente, a ver, apriétale nomás ahí. Eso, ahí mero. Este ya el trabajo, por sí, de la primera etapa, que fue la prioritaria. Atrás de eso hay un reforzamiento estructural, se hizo una inyección completa. Este tipo de ladrillo, este es el resultado final de las 5 bóvedas. Así es como ya están ahorita. Así es como está, exactamente. Es un ladrillo especial que está avalado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
es un ladrillo de Perón, y las capacidades de este ladrillo es que no permite la filtración de humedades. Ok. Otro aspecto importante es, no es libre de mantenimiento. Se hace una impermeabilización de un material que se llama alumbre y jabón neutro, Ok. haces una limpieza al año y no tienes que aplicar químicos, no tienes que aplicar impermeabilizantes, jamás vuelves a hacer un mantenimiento de ese tipo, que es lo que comúnmente nos pasa cuando llega el tiempo de lluvias y oye, Pues que hay vamos que darle a una subirle. impermeabilización cada 5 años y hay que impermeabilizar y échale cemento. No, esto es una técnica, si lo ven de forma radial, fue creado. El junteado fue hecho manualmente, digamos la palabra, se juntió especialmente, hubo mano de obra, se invirtió mucha mano de obra, muy lento, un proceso muy lento, pero jamás vuelven a permitirse la entrada de humedades. ¿Cuánto tiempo duraron haciendo esto? En este proyecto éramos 3 meses, 3 meses. 4 meses. Sí. de 3 a 4 meses. El gasto para esta etapa fue de 300,000 pesos. ¿Esto fue lo primero que se Eso hizo? fue lo primero. O sea, primero era quitarle peso al Liberarlo templo, de ¿no? peso y hacer el reforzamiento estructural. En esta bóveda, si se alcanza a apreciar, es la que estaba más dañada y el arco por el interior del templo estaba Estaba a punto de quebrado. caerse, es el que comentaba hace un momento, Omar, ¿no? Para complementar lo que dice Rafa, adicional a esto de la parte exterior superior del templo, por la parte interior se tuvo que hacer también trabajos de reforzamiento, lo que mencionaba Rafa, inyección de grietas por el interior, que inclusive algunas daban, se veía inclusive el piso, si lo veíamos, la luz, entonces se tuvo que hacer esa inyección de grietas para reforzar. Se hizo trabajo, se tuvo que reestructurar ese arco vencido en el altar. Una vez que quedó ya resuelto ese tema por la parte superior de las bóvedas y por la parte interior, porque también se hicieron trabajos laterales en algunas grietas que había, posteriormente vamos a revisar, ese es el nivel de grietas que había. Parecía que no había daño, pero aquí literalmente, en esta imagen, Sí, se aquí alcanza podemos a ver ver la que se grieta. podía inclusive meter la mano. Literalmente, había esa es una reja que estaba integrada aquí. La pusieron seguramente, dijeron, ¿sabes qué? Para que haga cuerpo. No me acuerdo. Pero desafortunadamente sí se tuvo que hacer un buen trabajo. Fueron de 3 a 4 meses que se tuvo que intervenir ese trabajo principal. Posteriormente ya pasamos al segundo, si quieres continuar, Rafa. Esas son imágenes, te cedo la palabra, Rafa. Pues esta es la etapa de la impermeabilización que te mencionaba, se hace una impermeabilización y esto es cada año, es un trabajo, un mantenimiento que no tiene mucho costo y que durante 4 o 5 años se va haciendo y queda libre ya de mantenimiento por más años, ¿no? Se sigue, Este es el interior, inyección de grietas hacia el interior y exterior del templo. así es como estaba. Aparentemente pues parecía que eran unas, a veces vemos aberturas, comenzaron a hacer la limpieza, así vamos a ver hasta qué detalle tiene de penetración de fisuras y digo, la empresa que nos guió en esto, que nos hizo el trabajo, que nos apoyó, pues encontramos este tipo de fisuras también en la parte estructural de las paredes, ¿no? Las humedades, otro tema Otro de los muy problemas importante, que- parecía, comúnmente lo llamamos allá, parecía mapa, nuestras bóvedas por el interior, grietas por todos lados. Y aparentemente, pues no, ya pues usted está húmedo, pero bueno, hay que echarle una impermeabilizada arriba y y ya se con corrige. eso se No compone. era así. Esto es ya otra etapa, la parte de las cornisas, ¿sí? Ya desaparecieron cornisas, ahorita vas a ver el resultado de esto. La parte de sacristía y bautisterio, que son una parte importante del templo. Humedades por todos lados, tú lo puedes ver en la primera imagen que está del lado de tu lado, en ese lado, así esa primera imagen, había muchas humedades, ahí se ve manchado, negro, hay un ennegrecimiento de la cantera completo, de materia pues parásita que se fue desarrollando. Se fue desarrollando ahí con el tiempo, ¿no? Y este es por decir así el antes y el después, esto es ya el forjado de cornisas, de sacristía, corrección de cornisas, la parte de sacristía y bautisterio, también sus bóvedas están creadas del mismo material, la misma técnica, ladrillo de Perón, completamente todo el forjado de esta parte. Este fue un tema muy importante, la torre. ¿Nos quieres agregar algo? ¿Usted continúa? Sí, adelante. La parte en la torre. Que fue lo que más lució, ¿no? O sea, cuando la gente regresó, digo, a mí me tocó ver, Sí. había un Cambio. cambio impresionante, ¿no? Sí, Pero todos pensamos pues que se había limpiado, ¿no? Se había Así hecho es. algo así, ¿no? Y lo vamos a ver en las imágenes, por ejemplo, ves humedades, ves piedras desprendidas, ves partes ya quebradas completamente,
en este aspecto, hasta plantas que veíamos, plantas que no se veían, que aparentemente pues parecía que no tuviera nada nuestra torre, ¿sí? Pero que sí había un daño, había un tema ya de mucho tiempo que no se le daba un mantenimiento a nuestra torre, y pues que es el icono de nuestro inmueble, ¿no? Yo que fue la parte donde destinamos la mayor parte de los recursos de este proyecto, fue donde ahí llegó el donativo de la comunidad ejidal, de todos los ejidatarios, para poder salir adelante con este presupuesto, porque era un proyecto, pues era forrar completamente la torre de andamios y de intervenirla por todos lados. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la cúpula aparentemente pues tenía una tonalidad rojiza, pero si ves el ladrillo, ya la cerámica estaba completamente ya quemada, ya no servía. En las carátulas de la torre, que digo, no se veía aparentemente, en engrecimiento completo, plantas, había zacates, los elementos arquitectónicos, le llaman ellos florones y flamas, completamente desprendidos. Otros que quizás por ahí por temas de historia, balazos que también fueron quebrados, pero había un daño completo. Entonces decidimos, ¿saben qué? Vamos a poner un buen recurso en esto y es nuestro icono. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en una parte importante, yo veía en la torre, había un camichín, nació un camichín, posiblemente por algún pajarito que llevaba ahí pichones, y nació un camichín, y este fue el resultado de cómo empezó el camichín a abrir las piedras, las rocas, cuando ya se limpió, están separadas, sí, las canteras. Entonces parecía que no tenía daño, pero fuimos explorando y nos empezamos a dar cuenta que sí había más daños de los que creíamos parecieran ser, ¿no? Las columnas que soportan ahí en los arcos al iniciar la torre, las columnas estaban quebradas, por ejemplo, voy a poner el dedo, perdón, estas partes, les pegas y estaban huecas. No, a lo mejor las columnas no soporta un peso, es una parte visual, pero también sí se van dañando, como dice aquí, con una parte que se vaya debilitando, porque es muchísimo peso, con una parte que se debilite, pones en riesgo la estabilidad de todo el inmueble. Entonces era importante intervenir todo. Y ya es el resultado, el trabajo ya que mencionabas, bueno, lo viste el antes y el después, cuando ya pues parece como que la limpiaron y la pintaron, ¿no? La pimpearon, y no, fue un trabajo de limpieza. El color que tiene esta cúpula es como queda arriba el templo también. Así es como está, Okay. es como ya Digo, está. porque eso no lo vemos, pues, ¿no? Este ladrillo, por ejemplo, si lo ves aquí, es el ladrillo de Perón, que también se puso, no se ve, pero se puso con la finalidad de que no alojara humedad. Okay. Porque ahí estaba el problema, la humedad llovía, se quedaba humedad, había tierra, llegaban semillitas y empezaba a crecer ahí la flora y la fauna, como dicen, y pues se veía ahí adornado nuestra torre, ¿no? Sí. Eso fue con esa finalidad de que se le dio un nivel para que toda la humedad que llegue se vaya hacia abajo y no quede ni polvo, ni tierra, ni humedades. Esto se restauró, las carátulas, si lo ves el color, o sea, un color negro, se limpió todo con cepillo de cobre, de bronce, con lija especial, con químicos especiales para que para no dañar mucho pues, tiempo, ¿no? Exactamente, no dañar la estructura, las formas de las canteras. ¿Sí? Ya es las mismas imágenes de las piedras que te mencionaba, que veíamos, ya es la intervención. La intervención, algunas piezas de cantera que da por ahí a la torre, la parte de abajo, se quitaron, que estaban quebradas completamente, se reemplazaron. Pues estas piezas que vemos aquí son las que mencionaba en esta imagen anterior, ¿sí? En la imagen anterior. Son estas piezas que se cambiaron, que se modificaron, y se buscó darle la misma material, el mismo tipo de cantera, para que no notara como si ya pues parece como algo que añadieron y que se nota, ¿no? Aparentemente pues se intervino. Este ya es el resultado de la torre, que es el icono de nuestro templo. O sea, a la torre no se le puso nada más. Se hizo un reforzamiento estructural, todos los elementos se restauraron, se hizo un junteado en todas las piedras, todas las piedras que tú ves ya tenía aparte fisuras, tenía grietas, se inyectó cerámica, desgaste, ¿no? Sí. Se inyectó cerámica para darle estabilidad. Desde la cúpula también por el interior había un daño, entonces completamente la torre fue restaurada, reestructurada. Se le hizo un reforzamiento también para que pues, siguiera soportando mucho tiempo más, ¿no? En esta imagen del centro, Alejandro, podemos apreciar la parte de todos estos elementos arquitectónicos.
hay una parte de este segundo nivel, en la parte de arriba, donde podemos apreciar que los elementos arquitectónicos no son iguales. En algún tiempo, en una primera etapa, ya no pudo continuar la obra el primer arquitecto, que fue el que diseñó la estructura. Y esta parte final la terminó, creo que fue la intervención, no sé si fue de un segundo o un tercer arquitecto. Pero si podemos apreciar todo esto, cuando se hizo la restauración, se pudieron rescatar todos esos elementos arquitectónicos. Inclusive el maestro de obra, cuando estaban haciendo la restauración, un día nos manifestaron un comentario muy bueno, muy grato. En esta parte de abajo son 3 arcos, que son los que sostienen literalmente la torre. Y esos 3 arcos representan el símbolo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero lo que nos decía este maestro de obra es la precisión y la diferencia que había entre un arco y otro era casi tan precisa. Dice, la persona, el arquitecto que hizo esto, perfectamente sabía lo que estaba haciendo. O sea, esto tiene un muy buen cimiento, es una muy buena torre y se comprende por todos estos elementos arquitectónicos muy precisos. Como dato, o sea, la precisión que menciona Omar como dato importante es, en la pura torre, en la creación de la torre, duraron 50 años construyendo 50 la torre. años construyendo Nada más la torre. Entonces esto te habla de la precisión, la paciencia que tuvieron para forjar, para labrar cada pedazo de cantera, ¿no? Igual, ¿quieren seguir comentando o vamos revisando un poquito más? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Vamos avanzando? Vamos en tiempo. El tema del interior, que al inicio, pues como era la prioridad, ¿y cuándo lo van a pintar? Nos preguntaban las señoras, pues espérenos, a poquito vamos a ir haciendo, tenemos que ir por prioridades, tenemos que ir reforzando. Primero, es que de repente lo que la como gente en una quiere ver casa, es sí. rápido, ¿no? Quieres Los verlo, resultados, ¿no? quieres ver la ya pintura. llevamos Sí. como 300,000 pesos y no se ve No se nota, que le pintan en una exactamente. rayita, ¿no? Exactamente, decían, oye, ¿y qué le están haciendo? Porque esto no se veía. Las bóvedas cuando se hicieron, pues no se ve que anden haciendo, pues no estamos trabajando en el reforzamiento, o sea, la parte importante que no se nos venga abajo. Y ya después vendrá el color, el detalle, todo lo demás, pero si era primero estabilizar nuestro inmueble, ¿sí? Esto es como se encontraba el templo, los colores que tenía color azul, color blanco, diferentes colores, quizás en su momento cuando se pintó eran los colores que se utilizaban, como fueron aquí, si lo ves en esta parte, cómo fue intervenido, de todo eso que se ve como manchado, por sí así, es la intervención que se hizo de grietas, de inyección de grietas a presión del material, se inyectaba de arriba y llegaba hasta abajo y hasta que salía material se hacía la consolidación. Y ya como fue avanzando, como fue evolucionando, hubo juntas, hubo sesiones para ver los colores y fue como fuimos creando, cómo le fuimos dando forma ya a la parte más estética, más bonita, ¿no? que mencionamos. Este es un arreglo, la imagen final del arreglo pasado en agosto fue cuando se le dio ya como la celebridad, por sí tipo de inauguración, fue el obispo. Y en agosto nos preparamos, se rehabilitó toda la parte de electricidad, se corrigieron temas, se cambiaron todos los cables eléctricos, todo el cable estaba visible, los candiles se restauraron, fueron los mismos candiles. También se limpiaron. Vamos a ver algunas imágenes, sí, aquí vienen, por ejemplo, esto es el trabajo que se hizo de cableado eléctrico, se ranuró todo para que ningún cable ya estuviera visible, todo está ya oculto. Y pues fue un reto que eso sí lo hicimos en la comunidad, ahí nos organizamos y decidimos, esto es un tema ya extraordinarios, vamos a avanzar algunas imágenes. Esto es cómo estaba, por ejemplo, las cornisas, aquí ves las ventanas. Y una cosa nos fue pidiendo la otra, restauramos ventanas y, oye, pero es que la ventana se ve muy fea, como lo hacen, ¿no? Ya no me gustó, bueno, pues vamos viendo qué podemos hacer. Entonces, cómo fue, por ejemplo, es cómo estaba el antes, ¿sí? Cómo era la ventana y cómo ahora está el después, ¿sí? Se le dio forma, se generó, las cornisas se forjaron completamente, la ventana, entonces ya esta parte ya no se ve bonito, Ya no cuadraba, ¿no? Vamos Ya cambiando no el vidrio, vamos poniendo otro tipo de vidrio, entonces ahí comenzamos, en una junta que hicimos, estábamos discutiendo eso, hubo dos personas de Estados Unidos también, compañeros muy solidarios, Román Frías se pusieron ese y tipo Albino de Breña, vidrios. son vitrales. Sí, entonces, oigan, sí, son vitrales, pero son costosos, todavía es un proyecto de 80,000 pesos. Hubo un señor que nos dijo de ahí, de la Barranca, yo les doy 5,000 pesos y vamos viendo. Y entonces, el señor Pundo, y llegó Albino y Román y dijeron, ¿saben qué? Yo pongo $3,000 así, en la junta. Yo pongo $3,000 para que pongamos vitrales.
nos dio ánimo. No estaba presupuestado, pero este es los vitrales, 4 vitrales están hechos en honor a Santa Clara, toda su etapa religiosa. Cuando aceptó los hábitos, cuando se unió a San Francisco. Y los otros 4 son otras imágenes, pero son 8 vitrales, 8 ventanas, las cuales tiene 8 vitrales. Y los hizo un especialista, un vitralista de Tlaquepaque, lo buscamos, vino y él los generó. ¿Sí? O sea, son diseños de Santa Clara. Para ellos, ¿no? Para ellos. O sea, para los cuatro honrar. principales del frente del atrio del templo son en honor a Santa Clara, y los otros 4 del otro costado son de la Candelaria, el Buen Pastor, el Señor de la Misericordia y el Sagrado Corazón. Y la Candelaria también. Candelaria, Ya sí. aparece la Candelaria. Y los Sí, 4. pero me refiero, o sea, fueron hechos exclusivamente para ese templo. Ah, pues. sí. O sea, no hay una copia. No, No, esto es un Dame trabajo, los que ya esto es tienes un ahí. trabajo artesanal, es un arte. Entonces, O sea, más caro aún, se pues. hacen las plantillas, te mandan el diseño que quieres y se plasma en un vitral. Y es una técnica, pues, dio muchísimo cambio, ¿no? ¿Cómo estaban, por ejemplo, si ves, los escombros, las humedades? Y cómo fue quedando, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo último que te mencionaba. Mira, si quieres, Rafa, para no presionarnos, vamos sí. a un corte Ok. y regresamos con otro bloque. ¿Qué les Perfecto. parece? Adelante, Muy bien, Para me no, parece muy bien. para no andarnos carrereando y si muy ya les bien. queda 3 minutos, no, Sí, sino gracias, que claro. vamos Ya a nos una enfocamos. pequeña pausa y regresamos para retomar Sí, el tema y sobre todo pues para que la gente no dejarla a medias con el proceso, ¿no? Para que nos puedan dar un poquito más. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa, vamos a seguir platicando, el tema es interesante, yo creo que usted, al igual que nosotros, estamos sorprendiéndonos del templo de Santa Clara, mejor dicho, pero sobre todo de la historia que guarda. Muchas las veces, como lo hacían hace un momento los muchachos, vamos a la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero, vamos a la fiesta de la Barranca, pero no conocemos realmente qué está detrás de todo este trabajo del templo y sobre todo el proyecto que traen estos jóvenes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.